Hoy vamos a hablar acerca de un pueblo rebelde. Y dice, el tema es ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis hecho esto? Tiene Dios una queja contra ese pueblo. Y hermano, Dios es un Dios de amor, es un Dios, como dice su palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Que cuando ya Dios dice hasta aquí llegaste, di tú, ahí lo lleva. Entonces tenemos que tener conciencia y comprender que no podemos separarnos de sus veredas. Porque en el momento que nos separamos, entramos en un choque entre la luz y las tinieblas. ¿Y qué resultado sale de ahí? De ahí sale, hermano, sale un choque, sale un gigante, un monstruo. No podemos vivir la luz y las tinieblas. O eres luz o eres tiniebla. Por eso la palabra de Dios dice que Él ha venido a salvar lo que se había perdido. Cristo, ¿verdad?, es la luz del mundo. Amén. Y ayer estuve saliendo por ahí y vi tanta juventud, tantas parejas, matrimonios jóvenes, y sentí carga. Digo, Señor, que no conozcan el Evangelio, que no conozcan la palabra, cuando en la palabra de Dios está la felicidad. Porque la palabra de Dios es lumbrera a tu camino. Y me fui así conmovido. Y yo pienso que es un tema en el cual la iglesia tiene que orar. Cuando tengamos el culto de oración el jueves de Dios mediante, estaremos orando por los matrimonios jóvenes. Estaremos orando por la juventud, hermano. Porque esa juventud no conoce son generaciones nuevas que no conocen la palabra de Dios y necesitan, ¿verdad?, conocer la palabra. ¿Cómo? A través de sus padres. Si sus padres no le dan ejemplo, no hablan de la palabra, no van a conocer a Jesús. Por eso es tan importante que Dios haga un milagro en la juventud, para que la juventud ande en luz. Amén. Y sean todos salvos de esta ira venidera que viene. Aleluya. Bien, vamos a la palabra en el nombre de Jesucristo. Dice en Jueces capítulo 2, versículo del 1 al 5, nos dice la palabra: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto. Egipto es el mundo, que lo representamos hoy. Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Él no lo invalida, somos nosotros. Amén. Y dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y la pregunta: ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló a estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Son palabras duras. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Aleluya. Y la verdad es, y si nos vamos a a Josué, vamos a irnos a Josué 23:13, mira lo que dice. Bueno, pensemos un poquito más para arriba. Dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. O sea, un requisito es guardar tu vida, tu corazón, de las cosas del mundo, de las cosas que no son de Dios, que no edifican la palabra de Dios, porque es la única manera. Si tú guardas esa palabra, significa que amas a Dios. Porque si os apartaréis y os uniereis a los que resta de estas naciones
que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ella matrimonios mezclados con ella y ella con vosotros. Ahora mira lo que dice en el 13, que es donde está el carro. Dice: sabéis que Jehová vuestro Dios nos arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. O sea, Dios habla muy claro y muy contundente, y hay un castigo para todo aquel que vive en desobediencia. Pero Dios no es un Dios que dice ¡bum! No, Dios es un Dios que es lento para la ira. Tranquilo, te da oportunidad una vez, otra vez te perdona, otra vez te vuelve a perdonar, y así hasta que llega el momento en el cual que ya Dios actúa. Y eso fue lo que pasó con este pueblo. Dios actuó y los castigó. De hecho, el pueblo salió llorando porque Dios había hablado al pueblo. Aleluya. Entonces, nos dice aquí: yo también os digo. Estas palabras indican la amenaza que ya había sido mencionada en Números 33:55 y Josué 23:13, que hemos leído. En caso que no cumpliera el mandato de Dios, amenaza que ahora cumpliría el Señor. O sea, vemos claramente que el Señor, ¿verdad?, llega al punto en que tiene que actuar. Y cuando Dios nos deja de sus manos, vienen muchos problemas y muchas dificultades. Y no te lo digo por meterte miedo, Dios me libre. Te lo digo porque es la verdad. Cuando tú te apartas de Dios, vienen los problemas y las dificultades. Pero mientras que estás en el camino y no te apartas del camino, Dios te salva, protege, te guarda, te bendice, como dice aquí en la palabra. Así que el ángel del Señor puede significar el ángel de su presencia, aquella forma angélica que hace que la presencia del Señor sea una poderosa realidad. Esto lo hace ahora el Espíritu Santo. Allí donde se encuentre, se siente la presencia de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, hay libertad. Donde se encuentra el Espíritu de Dios, allí está la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, aquí está la presencia de Dios, no porque yo lo diga, sino porque Él lo dice en su palabra, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Aleluya. El viaje desde Gilgal fue como un rodamiento hasta Boquín, que significa donde fueron llorosos. Puede ser muy corto en un sentido moral. Si no caminamos a la luz de su voluntad, las distancias entre nuestro éxito y nuestros fracasos nunca serán muy grandes. Y es verdad, si tú un día haces una cosa, otro día haces otra y no estás bien, hay poca distancia de éxito en la vida. Entonces nos dice una compulsión misericordiosa. Yo os saqué de Egipto. Todos sabéis que Egipto representa al mundo. O sea, yo saqué. O sea, Dios nos da a todos una oportunidad. Y hermano, el mundo es verdad que seduce, el mundo le gusta a la gente, porque hay cosas que le gusta a tu concupiscencia, a tu carne, le gustan las cosas del mundo. Pero hay otras cosas que si tú no las pones en primer lugar, va a seguir gobernando. Y la palabra de Dios dice que lo que siembran para la carne, siembra para muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que tener muy claro que tenemos que perseverar en la luz de las Escrituras, de la palabra del Señor. Hermano, cuando Cristo viene a nuestras vidas, hay una sensación de paz, de convicción, de seguridad, que todo te va a salir bien, porque estás en los caminos de Dios. Aleluya. Es una bienaventuranza cuando la salvación deviene una necesidad apremiante. Es feliz la persona que busca a Dios, que es salva, es feliz.
obligados a abandonar nuestro camino de impiedad por la fuerza de la gracia constriñadora. Así fue con Saulo cuando iba camino de Damasco. En Hechos 9, la convulsión del amor del Omnipotente. Todos sabéis la historia bueno, Saulo es Pablo, Saulo es Pablo, para que lo entendáis. Entonces vemos la historia de Saulo. Antes de convertirse a Cristo, andaba en la religión judía. Pero todo lo dice religión. La religión es la apariencia. La apariencia. Te sabes comportar bien, estatus, no dice nada delante de la gente, pero cuando te das la vuelta y estás sola, ¿qué pasa? Ahí se ve realmente si tu vida está convertida a Dios o no está. Entonces necesitamos, ¿verdad?, que Dios nos cambie de adentro hacia afuera. Y para eso ha venido Cristo. Y esa es la obra regeneradora del precioso Espíritu Santo. Que es el que nos cambia, nos transforma. A través de la oración, a través de la palabra, Dios va haciendo esa obra como Él solamente lo sabe. Dios Padre es el alfarero. Y nos va moldeando, nos va enseñando, nos va poniendo el carácter de Jesucristo. Amén. Aleluya. Qué cosa más tremenda. Tener el amor de Dios. El amor de Dios, dice la palabra, que cubre multitud de pecados, multitud de faltas. El amor de Dios. El amor de Dios perdonador. Si Cristo no nos hubiera perdonado, hermano, en la cruz del Calvario cuando estaba allí, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Sería triste y lamentable porque ninguno seríamos salvos. Pero Él vino con ese propósito de darnos una oportunidad a todos los creyentes, a todos los humanos. Amén. Aleluya. Entonces vemos aquí, dice en Hechos 9:4, cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él me dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa. Entonces vemos claramente, ¿verdad?, que no hacer la voluntad de Dios, andar una religión que hemos dicho que es la apariencia, que te exige a ti una cosa la cual tú después no la haces. Esos son los religiosos. Si yo para exigirte a ti algo lo tengo que hacer primero, si no, no podría exigírtelo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo, es un Dios que cambia y transforma. Y a veces, hermano, el Señor nos tiene que dar porque somos rebeldes, como le pasó a este pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo que no obedecía a Dios y tuvo Dios que meter la pala. Aleluya, aleluya. Nos dice el don de una rica posesión. Os introduje en la tierra. Esta buena tierra era la tierra de la promesa. Para Israel significaba libertad, paz, plenitud, progreso y poder. Todo eso significaba para Israel. O sea que era el paraíso, vamos a llamarlo así. Era el paraíso. Pero, hermano, no. Esta generación no vio la tierra prometida. Se quedó en el desierto por la rebeldía que había en sus corazones. Hermano, que no nos quedemos fuera de la iglesia, fuera de la cobertura, que Dios te protege, que Dios te guarda y que Dios te bendice. No te salga de la cobertura de la iglesia, porque entonces caerá, hermano, en las manos del enemigo. Y el enemigo ha venido para matar, robar y destruir. Esa es la misión del enemigo. Que el Señor los reprenda. Pero, hermanos, seamos inteligentes. Amén. Seamos inteligentes. Volvámonos de corazón a Jesucristo, porque Él tiene las llaves del cielo. Amén. Él tiene las llaves del cielo. Jesús tiene las llaves del cielo. Aleluya. Aleluya. Nos dice un tipo de las posesiones que el creyente tiene en Cristo Jesús. Y es verdad. ¿Por qué es un tipo? Porque cuando Cristo murió por nosotros en la cruz de Calvario, dice su palabra que Él nos redimió.
¿Qué es redimir? Una persona entra a la cárcel y ahora viene uno y le paga la fianza y lo saca de la cárcel. Eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Nos ha sacado de las tinieblas. Amén. Y ahora dice su palabra que Él nos ha redimido de la maldición, de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte. Todo eso lo hizo Cristo por nosotros en la cruz gloriosa del Calvario. Hermano, es para estar súper agradecido a Dios. Es para darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Es para hacer una fiesta. Cuando estemos en la alabanza es para dar una fiesta. Es para danzar. Es para glorificar a Dios. ¿Qué dijo? Si tú no hablas, yo haré que las piedras hablen. El Señor, hermano, es algo superior a todo lo que nosotros podemos entender. No tenemos capacidad intelectual para comprender la grandeza y la misericordia de Dios. Por eso, hermano, es bueno cuando venimos a la iglesia, vengamos fortalecidos, vengamos renovados, vengamos, ¿verdad?, con la armadura de Dios puesta. Amén. Adorando, alabando, orando al Señor. Para que cuando estemos aquí, hermano, la gloria de Dios se manifieste. La gloria de Dios se manifieste. Porque yo sé, hermano, que aquí hay necesidades, como en todos sitios, hay necesidades. Todos tenemos un problema, una necesidad. Pero si tú encuentras la llave de la felicidad, que es Jesucristo, vas a tener una vida mejor, más apacible, más tranquila, más amena, todo, porque Dios lo da todo. Pero para ello tú tienes que nacer de nuevo. Amén. Hay que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? No me voy a poner a hablar lo que en Nicodemo, pero sí te voy a decir lo que es nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa tener la mente de Cristo. La palabra. Cuando tú empiezas a obedecer la palabra del Señor, estás naciendo de nuevo, porque eres oidor y hacedor de la palabra. Y ese es el mundo. Los religiosos, ¿verdad?, oyen la palabra, pero no la ponen por práctica. En cambio, los que han nacido de nuevo, oyen la palabra y la guardan. Y son oidores y hacedores de la palabra. ¡Qué cambio! ¡Qué tremendo! Y le tenemos que pedir a Dios que nos transforme, que nos cambie. Porque es imposible vivir una vida religiosa. Porque después aquí te portas muy bien, después vas a la casa y tienes una bronca, una pelea, discusiones, maldices, etcétera. Hermano, eso no es el Evangelio. El Evangelio es un cambio que hace la obra de Dios en tu vida. Si tú te arrepientes de tu manera vana de vivir. Amén. Aleluya. Amén. Es el Evangelio que cambia los corazones. El Evangelio cambia si hay un arrepentimiento genuino. Aleluya. 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 Hay una certidumbre inalterable. No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. O sea que Dios, en su misericordia, Él no cambia. Él te ha dicho que si te bendice, te bendice. Amén. Pero tú tienes que ser obediente a la palabra. Amén. Esa es la condición, ser obediente. Y yo te garantizo que tu vida espiritual, que tu salud, que tu economía va a ser prosperada. ¿Sabéis por qué va a ser prosperada? Mira, yo hace algunos años, bueno, yo desde que me convertí, hace mucho ya tiempo, hermano, yo me encargaba a hablarle a la gente del Evangelio. Y le hablaba al vecino que cayera al lado mía, ese se iba ya hablando con la palabra. Así durante años. Al que caía al lado mío, se iba bendecido. Y hermano, eso es. Pero ¿sabéis una cosa? Cuando yo me preocupo de los negocios del reino de Dios, Dios se preocupa de mi negocio. Amén, cierto. Amén. Amén. Dios se preocupa de mi negocio para que prospere, para ser bendecido. Esa es la realidad del Evangelio. Cuando tú te preocupas de tener un testimonio, que la gente te vea y dice, pues mira, este muchacho es diferente. Lo que predica lo pone en práctica. Esto es nuevo para mí. Y hay una seducción. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en tu vida y el Espíritu de Dios te seduce. ¡Amén! Te seduce el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira lo que dice. ¡Aleluya!
no invalidéis jamás mi pacto con vosotros. Invalidaré, perdón, mi pacto con vosotros. En el versículo 1 de lo que hemos leído. Los dones y el llamamiento de Dios son sin arrepentimiento. O sea, lo que Dios te da, te lo promete, te lo da, sin arrepentimiento. Dios mismo no altera lo que ha salido de sus labios. O sea, lo que Dios dice, se cumple. Si Dios te dice que te va a bendecir, créetelo que te va a bendecir. El problema está que no vamos a saber dónde vamos a guardar tu dinero. Ese es el problema. Cuando Dios te bendice, hermano, de verdad. Pero yo te lo he vivido en mi propia experiencia. Cuando Dios bendice, hermano. Algo maravilloso. Te bendice en todos los aspectos. Entonces, dice, Dios mismo no alterará lo que ha salido de sus labios. Salmo 89, 34. Mira lo que dice. No olvidaré mi pacto. O sea, lo que Dios te haya dicho, lo cumple. Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Ni mudará. Si Dios te dice que por medio de su Hijo somos salvos, créetelo. Si te dice que por medio de Jesucristo somos más que vencedores, créetelo. Si te dice la palabra, créetelo. Porque conforme a tu fe, te será hecho. Es tu fe la que tiene que empezar a activarla. Tienes que creer en la palabra de Dios. Mira, yo es una persona que tengo fe en la palabra de Dios. Tengo fe en sus promesas. ¿Y sabéis lo que me pasó una vez? tenía letras y trampas. Y empecé a pensar negativamente. Yo no voy a poder pagar eso. Porque en aquella época estaba la cosa más tranquila. Yo no voy a poder pagar eso. Y yo lo dejé. Y resulta que me llamó el banco. Y me dice el banco, usted tiene aquí una cosa pendiente de pago. Así que véngase para acá y ya ve cómo podemos arreglarlo. Digo, vale, yo voy para allá. Claro que fui. Y me dieron la oportunidad de cómo pagarlo. Pero lo que pasa es que lo pagué 3 veces más caro. Me quedaban, por decir algo, me quedaba de 12.000 euros que debía, me quedaba nada más que 1.800 euros. Me quedaba. Y lo pagué triplicado. Me dieron por Visa. Entonces vemos, hermano, que tú, en el momento que empiezas a decir, no puedo, no puedes. Pero si tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí puede. Sí puede. Porque tú estás poniendo tu corazón en el fundamento de la palabra. No. Entonces, si tenemos una mente negativa, ¿quién se mueve en lo negativo? ¿Quién? El diablo. Se mueve lo negativo. Pero si tú tienes la mente de Cristo, se mueve Cristo en nuestros corazones. Y Dios empieza a bendecirte. Entonces, hermanos, vemos claramente que el Señor es un Dios rico en misericordia. Y nos da la oportunidad. Y las cosas que nos pasan en la vida, desde el punto de vista ya como creyente, que a veces nos venimos abajo, otras veces nos subimos, ¿verdad? Porque somos humanos. Pero cuando te venga el problema, y Dios lo permite, porque Dios lo permite para que te agarres a Él. Amén. Dios permite que te venga un problema, que una situación, para que te agarres más a Él. No confía en tu fuerza, confía en la palabra de Dios. Simplemente lo único que Dios te pide es que tú seas obediente, nada más, no te pide más nada, obediente a su palabra. Y que tenga un estilo de vida cristiano. Y que tú busques a Dios en tu cámara secreta. Y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público, dice tu palabra. Empieza a creer a Dios. Empieza a andar por fe. Porque la salvación es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos fe. Porque una fe sin obra está muerta. Una fe sin obra está muerta. Pero si tenemos fruto, como dijo el apóstol, Juan el Bautista dijo, hacer fruto digno de arrepentimiento. Hay que hacer fruto, a veces hay que pararse y meditar cómo va tu vida. Hay que hacer un chequeo.
¿Cómo va mi vida? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Cómo va? ¿Amén? Bien. Hemos leído antes, ¿verdad? Que, como dijimos antes, de que Saulo, ¿verdad? Era una persona religiosa, pero de una forma o de otra amaba a Dios, porque él se creía que haciendo eso estaba bien, hasta que Dios tiene que reprenderlo. Y muchas veces hay engaño en nuestro corazón. Y lo único que Dios te pide, hermano, es que tú, como dice la palabra, lo busquemos. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas os serán por añadidura. Todas las cosas. Y Pablo entendió cuando le habló, ¿verdad? Jesús le habló a Pablo, entendió de que estaba equivocado. Y hermano, qué bueno es cuando Dios nos habla en la palabra, cuando vemos los frutos que hay en nuestras vidas. ¿Qué frutos hay en nuestras vidas? Marcha bien la relación padre-hijo, marcha bien la relación matrimonio, marcha bien las amistades. Eso es un fruto. A veces tenemos la culpa nosotros y otras veces la tiene el prójimo. Pero lo importante es ver cómo estamos nosotros. Porque si Dios está contigo, ¿verdad? El amor de Dios borrará multitud de faltas. Tú vas a perdonar, no te lo vas a tragar, no te va a salir raíces de amargura por dentro, el que me lo dice me los paga. Entonces eres tú, dura, como dice el apóstol, le dijo Jesús, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Significa que mientras que tú no perdonas, te estás clavando el aguijón tú, te estás haciendo daño tú. Pero cuando tú perdonas, Dios te da la paz, el gozo y la satisfacción. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, nos dice una advertencia necesaria. Tenemos una advertencia necesaria. Que no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. ¿Qué nos está diciendo? Había idolatría. ¿Sabéis lo que es la idolatría, verdad? Idolatría hoy día se puede llamar a las imágenes y no tenemos esa relación de verdad con Dios. Y tú te pones a decirle a esa imagen o ese lo que sea, te puedes decirle, guapa, esto, lo otro, para acá, ¿verdad? Pero ahí no está Dios. Dios no es una imagen. Dios es una persona. Una persona que tiene sentimientos y, como dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es el Dios que yo conozco. Entregó a su Hijo en sacrificio vivo para perdonarnos nuestros pecados y darnos una oportunidad de nuevo en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Los habitantes de la tierra estaban acervadamente opuestos a los propósitos de Dios. Y por ello los hijos de Dios no debían hacer pacto con ellos. ¿Qué significa esto de no hacer pacto con ellos? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Los hijos de Dios no pueden estar con los hijos de las tinieblas. ¿Qué dice la palabra? No te juntes con el iracundo porque aprende sus costumbres. Te contamina, en una palabra. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener una relación con los hijos de Dios, que es la familia, que es Cristo. La iglesia es la familia, donde habitan todos los creyentes. Ahí sí puedes tener una relación de amistad íntima en el Señor, claro está. Pero no podemos, ¿verdad?, estar la luz y las tinieblas juntos, porque entonces eso es un caos. Y tarde o temprano acabamos malamente. Malamente acabamos. Aleluya. Entonces no podemos tener esa amistad, ese pacto. Los siervos de Cristo no debían identificarse en modo alguno con aquel espíritu que obra en los hijos de la desobediencia. No debe juntarse.
con los hijos de la desobediencia. ¿Quién son los hijos de la desobediencia? ¿Quién son? Los que no quieren a Dios, viven en rebeldía, viven a su aire, viven a su antojo, etc. Entonces no podemos tener esa relación con los hijos de la desobediencia, dice la palabra del Señor. Aleluya. Sus dioses falsos debían ser derribados y solo el Señor exaltado. Entonces en aquel tiempo había otras religiones donde adoraban, ¿verdad? Adoraban a imágenes, a dioses que el hombre se había inventado. Pero Dios no ha sido un invento. Dios es el principio y el fin. Dios es eterno. Y Dios, hermano, es un Dios tan grande, tan maravilloso. Y tiene tanto amor que lo que quiere es que nosotros seamos salvos. Y la única manera de saber esto es poniendo en práctica su palabra. Cuando tú empiezas a obedecer la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a cambiarte y a regenerarte dentro de ti. Te hace un cambio, te va transformando, te va cambiando. Por eso es tan importante obedecer la preciosa palabra del Señor. Aleluya. También nos habla de un mísero fracaso. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. O sea, no la han hecho cuenta. El fracaso vino, en su caso, como frecuentemente sucede en el nuestro, por incredulidad. La incredulidad es un espíritu que te ciega, que no te hace ver la verdad. Te ciega a tal punto, hermano, incluso a los que vienen a la iglesia, que se convierten, por desgracia, de auténtico a falso. De auténtico a falso. ¿Por qué? Porque no creen. Empiezan a separarse poco a poco, y cuando te das cuenta, hermano, estás fuera. Entonces vemos claramente, hermano, que el fracaso vino en su caso, como frecuentemente sucede en el nuestro, por incredulidad. Entonces la incredulidad es algo, hermano, que nos separa de Dios. Es lo contrario a la fe. Entonces, hermano, no podemos ser incrédulos, porque los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Nos dice, oh insensato y tardos de corazón, para creer todo lo que ha dicho. La voz de Dios sigue estando en su palabra, por cuanto su palabra es la exhalación del Espíritu Santo. O sea, la palabra es donde el Espíritu de Dios se mueve y te habla y te toca el corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo. Tocarnos, cuando leemos la palabra, Dios nos toca, nos ayuda a obedecer la palabra. Nos enamoramos de Dios, de su palabra. Aleluya. Aleluya. Y en 2 de Pedro 1:21 nos lo dice muy claro. Si lo tengo aquí, lo doy ahora mismo. 2 de Pedro. Bueno, en resumen me das cuenta. Lo que nos quiere decir que lo que Dios dice, lo cumple. Lo que Dios dice, lo cumple. Y nos dice, las Escrituras son siempre vivas y activas. La palabra de Dios es viva y activa. En Hebreos 4:12. El alejamiento de su voluntad revelada es cerrar nuestros oídos a la voz de Dios. El enemigo nos quiere cerrar los oídos a la voz de Dios. No quiere que escuchemos, no quiere que entendamos. Entonces nos dice, no os engañéis. Dios sabe cuando su voz es atendida. Todos sabemos cuando la voz de Dios es atendida. Cuando la voz de Dios, ¿verdad?, habla a nuestros corazones. Él está personalmente interesado en cada uno de sus hijos individualmente. Cuán a menudo nos hemos quejado de nuestros fracasos. ¿No será que la causa está aquí? ¿Que no habéis atendido a mi voz?
El problema del ser humano es cuando vivimos a nuestro antojo y a nuestro aire y nos olvidamos de Dios. Ese es el problema del ser humano. Y Dios tiene un propósito con nosotros, hermano. Él quiere bendecirnos. Él nos quiere ayudar con todo su corazón, nos quiere ayudar a permanecer. Porque, hermano, qué triste sería vivir una vida, ¿verdad? Una vida vacía. Sin el Señor tenemos una vida vacía. Y necesitamos llenarnos de la vida abundante que tiene Dios para nosotros. Y nos dice, ¿habéis hecho esto? El ángel de su presencia es celoso del honor de Dios. ¿Qué respuesta pueda darle un desobediente a esta pregunta personal? Al punto. Una respuesta honrada podría ser, temí más a los hombres que a Dios. Y es cierto, cuando nosotros tenemos desobedecemos a Dios por ciertas causas, es que teme más al hombre que a Dios. Y me complacieron más mis pensamientos y planes que los suyos. O sea que tú misma te complaces más en tus pensamientos que en los pensamientos de Dios. Entonces tenemos que tener siempre nuestra palabra, nuestros pensamientos tienen que estar siempre sujetos a la palabra del Señor. Siempre. La Biblia es muy clara y nos dice que el que es justo por la fe vivirá. Amén. La frase paulina de no ya yo, más Cristo, ha sido mudada por lo de no Cristo, más yo. Entonces, nos está diciendo, ya no vivo yo, ¿verdad? Más vive Cristo en mí. Pero ahora es al revés. Ahora yo soy el que vivo y ya no hay más nada. Entonces se ha cambiado. Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas para que nuestra vida sea una vida de éxito, de bendición, de paz. Hermano, cuando no hay paz en una familia, hay un desastre. Hay un desastre. Pero cuando abunda la paz de Dios, abunda el fundamento de la palabra, ya puede venir un terremoto, ya puede venir lo que venga. Si estamos firmes en la palabra trae paz. Amén. Trae paz. Aleluya. Aleluya. Sabéis que aparte de la presencia y del poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, de vosotros, no podréis vivir ni testificar por Dios como debierais. ¿Qué nos dice? Que si la presencia del Espíritu Santo con nosotros, si no tenemos comunión con Dios, no vamos a testificar con éxito, porque somos entonces un religioso. Pero cuando tú predicas la palabra con el respaldo del Espíritu Santo, Dios abre los corazones y toca. Amén. Dios toca. Aleluya. ¿Por qué habíais hecho esto? Sabéis que la obediencia a su voz es el secreto del reposo del corazón. El secreto de una vida de paz y de gozo es, hermano, la obediencia a la palabra de Dios. Y cuando dice del reposo del corazón. Y sin embargo, no habéis andado a la luz de ello. ¿Por qué habéis hecho esto? Nos dice. ¿Por qué habéis hecho esto? Entonces, hermano, Dios nos está hablando que cambiemos, que nos arrepintamos. Yo sé que muchos de vosotros todavía necesitáis el toque de Dios para cambiar, como me ha pasado a mí. Necesitamos el toque de Dios. Porque si Dios no te toca, tú no vas a cambiar. Te lo garantizo, tú no cambias. Porque tenemos unas enseñanzas del mundo, de vivir la carne, vivir nuestro egoísmo, en nuestra forma de pensar. Y eso no es lo que Dios te dice. Dios te dice que tú tienes que tener la mente de su Hijo, Jesucristo. Entonces será totalmente positivo para nuestras vidas. Aleluya. Y tercero, una pregunta escudriñadora. ¿Por qué habéis hecho esto? El ángel de su presencia es celoso del honor de Dios. ¿Qué respuesta puede darle un desobediente a esta pregunta? Personal al punto. Hermanos, si nosotros no obedecemos a Dios, no va a haber testimonio ninguno, ni podemos decir ni nada. Como dijimos antes, tememos más al hombre que a Dios. Aleluya.
Y ya para concluir, nos dice una respuesta expresiva. No respondieron con palabras, sino con hechos. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y es cierto, las palabras, ¿verdad? Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Yo puedo decir mucho de aquí, pero si después no lo pongo en práctica, no vale para nada. Me estoy engañando yo solo. Pero si tú pones en práctica la palabra, vas a notar un cambio interior. Amén. Con su espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Dice, lloraron en el 5. Mira lo que dice aquí en el 5. Lloraron, dice la palabra. Dice, y cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel y el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron a aquel nombre, a aquel lugar, Boquín, que ofrecieron a Dios sacrificio a Jehová. O sea, lloró el pueblo, porque Dios lo había, de una forma u otra, lo había castigado por la rebeldía y la desobediencia. Pero siempre Dios tiene una mano de misericordia. Amén. Dios siempre tiene una mano de misericordia. Y lo único que Dios te pide es arrepentimiento. Que tú cambies. Que tú te des cuenta que no puedes seguir viviendo así. Que no es lo correcto vivir una vida doble. Tienes que ir una vida íntegra en el Señor. Y dice, y el pueblo alzó su voz y lloró. El mensaje de aquel que representaba la presencia de Dios había entrado en sus corazones. Qué bueno cuando la palabra de Dios llega a tu corazón. Significa que había un cambio, que Dios te ha hablado en tu corazón. Porque, hermano, el corazón nos habla de lo que hay dentro de nosotros. Si tu corazón está lleno del mundo, tú eres un mundano. Pero si tu corazón está lleno de Dios, tú eres un verdadero hijo de Dios. Amén. Tú eres un verdadero hijo de Dios. Por eso el nuevo nacimiento no es pum, radical. No, es un proceso. Poco a poco Dios te va cambiando. Amén. Aleluya. Y ya voy concluyendo. ¿Por qué habéis hecho esto? Los azotó con silencio de una autocondena que solo podía hallar expresión en lágrimas de arrepentimiento. El arrepentimiento. Era una pregunta escudriñadora que lo indujo a esta respuesta de quebrantamiento de corazón. El canto del gallo envió la misma escudriñadora pregunta al corazón del ingreído Pedro. Y con él mismo resultó, saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos que, ¿verdad? El mismo Jesús le dijo, antes que cante el gallo, ¿verdad? Me vas a traicionar. Entonces, Dios va a ser Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él lo sabe todo. Entonces, antes que cante el gallo, me vas a traicionar. Y así fue. Lo traicionó, renunció y después se dio cuenta cuando que cantó el gallo. Y lo quebrantó. Salió quebrantado. Y lloró amargamente. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar. Segunda de Corintios 7:10. Y dice, y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Sacrificar a Dios es la única manera posible de redimir lo que hemos perdido por la desobediencia. Redimir. ¿Cómo te vas a redimir delante de Dios? A través de la obediencia. Las lágrimas que no van seguidas de acciones de negación propia no son muy ardientes. Sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado deja que todo lo que está en él se derrame para Dios. Así que, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Entonces, hermanos, tenemos claramente que vivir una vida basada, ¿verdad?, en ese fundamento. Si no nos arrepentimos, viviremos en la vieja naturaleza. Yo, hermano, te animo
en el nombre de Jesús, hermano, que tú busques de Dios, que tú, hermano, que tú quieres cambiar, que sabemos que cuesta trabajo cambiar, porque si Dios no hace la obra, el hombre no cambia. Pero cuando clamamos a Dios de corazón, Dios hace el cambio. ¿Quién quiere cambiar? Amén. ¿Tú no quieres cambiar? Amén. Entonces, es importante, todo aquel que quiera cambiar, que se ponga de pie. Vamos a orar. Bueno, nos despedimos de las redes sociales y espero que el Señor haya bendecido.